Today I want to talk about a Christian key, Hoy quiero hablarte de una llave cristiana, which brings you into freedom in Christ. la llave que te va a dar la libertad en Jesús. You know, I got saved when I was maybe 5 or 6 years old, Sabe, yo le cuento que yo fui salvo cuando tenía como 5 o 6 años. and I was so happy because I had my ticket to heaven. Y yo estaba bien feliz porque sabía que ya tenía mi entrada al cielo. But after living a Christian life for many years, Pero después de vivir una vida cristiana por tantos años, I found out that I wasn't able to do the things that the Bible said you were supposed to do. pues ya fue que me fui enterando que no iba a poder hacer las cosas que la Biblia decía que teníamos que hacer. I found myself failing and failing and failing. Me di cuenta que una tras otra vez estaba fracaso tras fracaso tras And fracaso. it's very discouraging. Y la verdad eso a mí me desanimaba muchísimo. And when I asked people about it, they told me, well, read Philippians 2:12, which says, you got to work out your salvation with fear and trembling. Y ya después, cuando le preguntaba a otros cristianos, me decía, bueno, lee en Filipenses 2:2, en donde dice que tienes que luchar por vivir una vida cristiana diligente. So I did. I tried to work out my salvation. I was trying to work really hard to follow the laws in the Bible. Así es que yo así me esforcé muchísimo por seguir las leyes que enseñaba la Biblia. But it didn't work. Pero la verdad yo seguía fracasando. And I got so discouraged I kind of gave up. Y llegué al punto que pues ya pues me rendí, ya no quería hacer nada. You know, I figured that, well, Christianity was good for some people, but not for me. It doesn't work. Y ya en esa edad adulta fue que yo decidí que pues quizá el cristianismo sería bueno para algunas personas, pero no para mí. And when I gave up entirely, I felt like Jesus came into my life in a new way. Y ya cuando me rendí por completo porque sabía que no lo iba a poder hacer, fue cuando sentí justamente que Jesús vino a mi vida de una manera bien diferente. And he shared with him that he was the key. Y fue que entonces Él compartió conmigo que Él mismo es esa llave. He is my salvation. Porque Él es mi salvación. His very name means salvation. Su nombre mismo significa salvación. And he taught me about the word salvation. Y el Señor entonces fue que me empezó a enseñar acerca de la palabra salvación. Yeah, I felt like he said, you know, salvation's like an egg. Y sentí como me decía que la salvación es como un huevo. Because an egg has 3 main components. Porque un huevo tiene 3 componentes principales. There's a hard white shell, or the hard shell on the outside. Que es el cascarón duro que tiene por fuera. And then there's the white of the egg and then the yolk of the egg. Y después está lo blanco, la clara del huevo, y después está la yema. And it's the same thing with salvation. Salvation has 3 different parts. E igualmente la salvación tiene 3 partes fundamentales. The first part was getting saved like I did as a little boy. La primera es justamente ser salvos, así como cuando yo estaba chiquito de 5 o 6 años. That's when we believe on the work that Jesus did on the cross. Es allí cuando creemos esa palabra de lo que Jesús hizo en la cruz. And it's called justification. Y eso es llamado la justificación. But there is a second part that I didn't understand. Pero hay una segunda parte en donde yo ya no sabía. And this is where God works in us Y esa parte es donde Dios ya está trabajando en nosotros. to make us more and more like Jesus. Para hacernos más y más como Jesús. This is called sanctification. Eso se llama la santificación. And then there's a third part of salvation, which is in the future. Y luego está la tercera parte de la salvación que ya es algo en el futuro. And this is called glorification. Y eso es llamado la glorificación. And this is where God takes our dead bodies and resurrects them into new life bodies like Jesus. Es allí en esta parte donde Dios va a tomar nuestros cuerpos fallecidos y los va a resucitar en gloria como a Jesús. So, you know, the word salvation had a far larger meaning than I understood as a little boy. Y entonces esta palabra salvación tenía un significado mucho más grande de lo que yo imaginaba de niño. And I wish somebody had told me about Philippians 2:13, Y yo me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho de Filipenses 2, pero 13, which says God is at work in you to make you saved. Basically. porque es en esa parte en donde dice que es Dios quien está obrando dentro de uno para llevarnos a ese punto de la salvación. The problem I had is I was striving and straining in my own flesh
try to be in the image of Jesus. Y es que justamente el problema que yo tenía era que yo mismo quería hacer todo ese trabajo para querer ser como Jesús. And do all the things that Jesus wants us to do that he expressed in the Bible. Y yo en mis propias fuerzas hacer todas esas cosas que Jesús expresa en su palabra. And it didn't work. Pero eso de yo hacerlo por mí mismo no funciona. And I'm here to tell you that it won't work in your life either. Y déjeme decirle de una vez que no va a trabajar para su vida tampoco. We weren't created to live the Christian life in our own flesh. Porque nosotros no fuimos creados para vivir esta vida cristiana en nuestra propia carne. Our salvation is Jesus. Porque nuestra salvación está en nuestro Señor Jesucristo. He's the one that died for us on the cross. Porque es Él quien murió en la cruz por nosotros. He's the one that has the power to give us life so that we can live the Christian life while on the earth. Es Él quien nos va a dar ese poder para vivir la vida cristiana de la manera que Él quiere que la vivamos. And his resurrected power is going to raise us from the dead. Y es su poder de resurrección el que nos va a levantar en aquel día de la resurrección. The secret is I didn't know I had to surrender and allow him to do the work in me. Para todo esto, el secreto está en que yo no sabía que me tenía que rendir por completo ante Él para dejar que fuera Él quien hiciera esa obra a través de mí. And when I found that out, it was like lights went off. Y cuando yo descubrí eso, es como que una luz se iluminó en mi vida. And it made my heart so happy Mi corazón estaba tan contento because I didn't have to strive and strain. porque ya no era yo tratando de hacerlo todo por mí mismo. Instead, I took that energy that I did before and I tried to get closer to Jesus. Y ahora mejor en vez de eso tomé toda esta energía y la utilicé para acercarme más a mi Señor. Why? ¿Por qué hacemos esto? Because Jesus is my salvation. Porque Jesucristo es mi salvación. Without him, it doesn't work. Sin Jesucristo, simplemente esto no va a funcionar. So now I don't even try to be good. Ahora yo ya ni siquiera intento estar tratando de ser bueno, Instead, I take my energy and I try to know him. sino que ahora mejor tomo toda esta energía y más bien trato de estar más cerca de Él. And when I fail, Y cuando cometo algún fracaso, I talk to him. yo simplemente voy con Él a hablar con Él. And what I say is, Lord, I screwed up and I need your help. Y lo que le digo es honestamente hablando, Señor, yo cometí un error y necesito de tu ayuda. I know I can't do this without you. Porque Señor, yo sé que no puedo hacer esto sin ti. So I'm asking you to come in and to fix me. Por eso te pido, Señor, que vengas a mi vida y que me ayudes a arreglarlo. And he does Y Él lo arregla in the most amazing ways. de las maneras más maravillosas. So I don't have to live under the guilt of failure. Por eso ya no hay que vivir bajo esa culpa de cometer errores, Instead, I have a tremendous freedom in my walk with Jesus. sino más bien tengo esa completa libertad en mi caminar con mi Señor Jesús. Now, keep in mind, this doesn't work if you're not close to him. Ahora tenga muy en cuenta que esto no va a funcionar si no estamos cerca de Él. Because Christianity isn't a bunch of rules and regulations, Porque el cristianismo no es este montón de reglas y normas, like most Christians think. como la mayoría de cristianos lamentablemente creen. No, it's a love affair with Jesus. No, esto se trata de una relación de amor con nuestro Señor Jesús. And he's the one who gives us the power to live life as we're supposed to live. Y va a ser Él quien nos dé esa fortaleza de vivir esta vida cristiana como Él quiere que la vivamos. Remember, as I leave you, that Jesus is your salvation. Recuerde esto, por favor. Ya me voy, pero quiero que recuerde que Jesús es tu salvación. Que Dios le bendiga.